En la ciudad de León, Guanajuato, existe un lugar que domina el paisaje. Desde lo alto de una colina, el imponente Templo del Calvario. Durante el día, miles de personas suben sus escalinatas para rezar, admirar la ciudad o simplemente disfrutar la vista. Sin embargo, cuando cae la noche y el silencio cubre la colina, algunos aseguran que el templo no queda completamente vacío. Dicen que allí todavía camina una presencia antigua, una presencia vestida de hábito, la presencia de la monja del Calvario. La historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando el templo aún se encontraba en construcción. En aquellos años, los alrededores eran mucho más solitarios que hoy. No había el constante movimiento de la ciudad moderna, solo caminos de tierra, algunas casas dispersas y el sonido del viento golpeando la estructura de piedra que poco a poco iba tomando forma. Cerca de aquel lugar vivía una pequeña comunidad religiosa que ayudaba con labores de apoyo y atención espiritual para los trabajadores. Entre ellas se encontraba una joven novicia llamada, según las conversiones más antiguas, Sor Catalina. Quienes la conocieron decían que era una mujer muy tranquila, de voz suave y mirada profundamente melancólica. No hablaba mucho con las demás religiosas, pero siempre cumplía con sus tareas y dedicaba largas horas de oración dentro de aquel templo aún sin terminar. Algunos obreros comenzaron a notar algo peculiar. Cada tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse, Sor Catalina subía lentamente las escalinatas y permanecía largos periodos en silencio frente al altar provisional. No parecía rezar en voz alta, solo permanecía allí, inmóvil, como si esperara algo. Con el paso de los meses, comenzaron los rumores. Algunos trabajadores afirmaban que la joven no había entrado al convento por verdadera vocación, sino por obligación familiar después de que un romance prohibido terminara de manera misteriosa. Nadie sabía con certeza si aquello era verdad, pero muchos coincidían en algo. En su mirada siempre había tristeza. Una noche ocurrió algo que marcaría el inicio de la leyenda. Uno de los vigilantes de obra realizaba su recorrido cuando escuchó pasos dentro del templo, pensando que algún trabajador había regresado por herramienta. Entró con su lámpara. El interior estaba completamente oscuro y en silencio, pero al acercarse al área del altar, vio claramente la figura de una monja arrodillada. El vigilante pensó que se trataba de Sor Catalina y le habló con normalidad. La figura no respondió. Al acercarse unos pasos más, la llama de la lámpara comenzó a moverse violentamente, como si una corriente de aire hubiera cruzado el lugar. Y antes de poder decir otra palabra, la silueta desapareció frente a sus ojos. El hombre, visiblemente alterado, aseguró después que no había escuchado pasos alejándose, simplemente dejó de verla. Días después, Sor Catalina desapareció. La comunidad religiosa informó que la joven había salido temprano en la mañana y nunca regresó. Se organizó una búsqueda en los alrededores, pero no se encontró ningún rastro. Algunos dijeron que había escapado,
Otros creían que había sufrido un accidente en los caminos cercanos, pero el hecho que inquieta a muchos fue el hallazgo de un pequeño rosario roto en una zona apartada de la construcción, junto a manchas oscuras que nadie pudo explicar con claridad. Tras su desaparición, comenzaron los relatos. Los primeros en hablar fueron los vigilantes nocturnos. Aseguraban ver en ciertas madrugadas a una mujer con hábito antiguo subiendo lentamente las escalinatas del templo, paso a paso, sin imitar sonido alguno. Pensaban que era una religiosa rezando, pero cuando intentaban alcanzarla, la figura desaparecía antes de llegar a la entrada. Con el paso de los años, más testimonios comenzaron a acumularse. Algunas personas afirmaban que, al subir solas las escaleras durante la noche, escuchaban pasos detrás de ellas, sincronizados con su propio caminar. Al detenerse, el sonido también se detenía. Al volver a avanzar, los pasos regresaban. Otros aseguraban haber visto una silueta blanca parada en lo alto del templo, observando la ciudad completamente inmóvil durante largos minutos, incluso en horarios en los que el lugar ya estaba cerrado. Pero los relatos más inquietantes provenían de quienes decían haberla visto de cerca. Un antiguo cuidador del templo contó que durante una madrugada fría observó a una monja caminando dentro del atrio. Pensó que alguien había entrado sin permiso y decidió acercarse. Cuando estaba a pocos metros, la mujer levantó lentamente el rostro. El hombre aseguró que la piel parecía extremadamente pálida y que los ojos se veían oscuros, como si no reflejaran ninguna luz. Antes de que pudiera reaccionar, la figura simplemente se desvaneció, dejando una sensación de frío intenso que, según él, permaneció varios minutos en el aire. Con el tiempo, la historia comenzó a transmitirse entre generaciones. Algunos habitantes de León aseguran que la aparición no es agresiva ni busca asustar a las personas, solo repite el mismo recorrido: subir las escaleras, entrar al templo y desaparecer cerca del altar, como si continuara realizando la misma rutina que tenía en vida. Otros creen que su presencia está ligada a una promesa incumplida. Las versiones más antiguas cuentan que Sor Catalina esperaba a alguien que le prometió regresar por ella antes de tomar los votos definitivos. El hombre jamás volvió y la joven habría pasado semanas subiendo al templo cada tarde, con la esperanza de verlo aparecer entre los caminos que conducían a la colina. Según esta creencia, su espíritu continúa repitiendo esa espera. Incluso hoy, hay visitantes que aseguran haber sentido algo extraño al subir solos las escalinatas durante la noche. Una sensación repentina de silencio absoluto, la impresión de que alguien los observa desde lo alto, o el sonido muy leve de cuentas de rosario. Aun cuando no hay nadie cerca, los vigilantes actuales del lugar rara vez hablan del tema, pero algunos admiten que, en ciertas madrugadas, las cámaras de seguridad han captado sombras moviéndose en áreas donde no hay personas registradas, sombras que aparecen por unos segundos y desaparecen. Y aunque muchos consideran la historia
solo una leyenda urbana, los habitantes más antiguos de León aseguran que hay noches específicas, especialmente cuando la neblina cubre la colina, en las que algunos visitantes alcanzan a ver una figura blanca subiendo lentamente los escalones del templo. Una figura que no hace ruido, que no responde cuando alguien le habla, y que al llegar a la parte alta parece desvanecerse frente a la entrada. Dicen que no todos pueden verla, solo quienes suben completamente solos, quienes sienten, sin razón aparente, que alguien camina detrás de ellos, y quienes al voltear instintivamente alcanzan a distinguir por un instante la silueta de una monja detenida unos escalones más abajo, una monja que no intenta acercarse, que no intenta hablar, que simplemente permanece allí, observando, como si todavía estuviera esperando que alguien algún día definitivamente regrese. Porque en León, Guanajuato, muchos creen que el Templo del Calvario no solo guarda historia y fe, también guarda la presencia silenciosa de alguien que nunca logró irse del todo.